¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es DTV, el resumen. Estamos en la jornada que comenzó, o si querés, terminaba hoy a las 7:25 de la mañana, una larga etapa que tenía que ver con la aprobación, repetimos, esta mañana 7:25, del proyecto en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Los números son públicos y conocidos desde hoy, cuando se conoció el resultado final. 131 votos positivos, 119 abstenciones, 119 negativos, en lo que fue un número que era siempre el cálculo más conservador del oficialismo, que estaba indicando en los días previos que iban a estar alrededor de estos votos, 131. Algunas diputadas y diputados indicaban con mayor optimismo que podían estar por encima de ese número. Hablaron en algún momento del día 134, pero el número final fue el que señalamos nosotros: 131 votos por la aprobación, 119 por la negativa. Y estamos en este momento saludando a nuestros compañeros. Débora de Urrieta. Hola, Débora, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Débora, ¿sorpresas o no? Y hubo algunos que se dieron vuelta a último momento, pero el número era más o menos el esperado. Durante la jornada te decían arriba de 130 seguro, pero sí, no es que arriesgaban números más allá de 130, 31. Sí, me parece que lo importante es que se amplió la diferencia. Si vos mirás lo que pasaba hace 2 años, estamos saludando al señor Fernando Fraquelli. Pero ¿cómo estamos, Pato? ¿Bien? Bien, lo que me decían algunos oficialistas es que hay más diferencia ahora que hace 2 años y medio, donde apenas hubo 4 votos de diferencia. Claro. Ahora una diferencia que se amplía. Sí, a ver, si uno toma lo que pasó hace 2 años atrás, hoy tenemos más votos a favor, tenemos menos votos en contra y tenemos más abstenciones. Sí. Este año hubo 6 abstenciones, hace 2 años hubo una sola abstención, hubo 125 votos en contra, hoy hubo 117 y hubo en ese momento 129 a favor. Y hoy hubo 131. Sí, y un clima me parece a mí que tenía que ver con que creo que los que se oponen van a trabajar, me parece, mucho ahora en el Senado, y creo que este resultado de 131 a 119, voto más, voto menos, me parece que estaba como instalado y aceptado en los que militaban en contra, ¿no? Había más calma en la oposición, más calma en los discursos, incluso en la gente que estaba en la calle. Creo que están previendo, como pasó hace 2 años y medio, que si te querés oponer, el Senado es un ámbito, me parece a mí, en el cual van a concentrar mayor fuerza opositora, ¿o no? Así es. Y los discursos incluso fueron muchísimo más respetuosos, un tono mucho más amable, digamos. Y también lo que se esperaba era que haya una diferencia bien holgada para marcarle el camino al Senado y de alguna manera meter presión para que se incline la balanza a favor de la legalización del aborto. A mí siempre me terminó interesando mucho los cruces que había interbloques, ¿no? Digo, por ejemplo, Dina Resinovsky votando absolutamente en contra de lo que votaba los Penato, ¿no? Claro, o, por ejemplo, votando con kirchneristas emblemáticos, Waldo Wolf y, por ejemplo, Fernando Iglesias, ¿no? Bueno, pero esto mismo que vos estás señalando ya empezó también a circular en la Cámara que tiene que revisar este proyecto. Esta Cámara que la próxima semana empieza ya a tratarlo en las comisiones. Hablamos del Senado Nacional. Las primeras declaraciones de la jornada de hoy, tenés a José Mayans, el presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, y tenés a Norma Durango, una de las senadoras del Frente de Todos, que además va a ser una de las comisiones que va a ser cabecera en el trabajo de plenario de comisiones que van a llevar adelante este debate, y que ya marcan las diferencias, uno a favor, uno en contra, en el mismo bloque, lo que marca la transversalidad de este debate. 131 a 117, estamos dándole la precisión que corresponde al resultado final. Y en lo que tiene que ver con estas diferencias que había en los bloques, ¿vos creés que esto deja algún tipo de secuela de Urrieta o creés que esto se salda? ¿Cómo es el tema? Mira, a mí lo que me decían que a diferencia de 2018 se trató de ser muchísimo más respetuoso entre los compañeros. De hecho, algo que me contaban es que en el chat que tienen los diputados de Juntos por el Cambio se acordó no hablar del aborto, ni a favor ni en contra. Ya está mucho más asimilado que, a diferencia de otros debates, como bien decías, la diferencia se da dentro de los bloques. No, por ejemplo, van a votar jubilaciones y ya sabemos que Juntos por el Cambio va a votar de una manera. Bueno, entonces es diferente. Yo creo que hay un crecimiento, una maduración respecto
de la última vez. Creo que esta vez no va a generar esas grietas o enojos. Sí. Algunos hasta se sentían traicionados en 2018 porque sus compañeros de banca a último momento se daban vueltas. Sí. Hubo dos datos importantes en materia de números y ya vamos al diputado Jorge Antonio Romero, hombre del Frente de Todos de Corrientes. Y el dato es que si vos mirás lo que pasaba con los hombres, había absoluta equidad en los votos entre votos positivos y negativos. La diferencia la marcaron las mujeres. Sí, claro. Y después el bloque donde hubo mayor apoyo es el Frente de Todos, prácticamente el 70% votó a favor, y el bloque donde hubo mayor oposición es en el PRO, donde apenas el 20% votó a favor. Y cuando vos hablabas y recién decían el tema de la transversalidad y las consecuencias puertas hacia adentro de los bloques, me parece que esas situaciones, esos planteos se dan en los oficialismos. Sí. Se dio en el 2018 en Juntos por el Cambio, claro. No en el bloque en ese momento del Frente para la Victoria. Sí. Me parece que hoy el Frente de Todos no tiene ninguna secuela a pesar de haber tenido esta transversalidad. Y Valdés votó en contra, por ejemplo. Claro, totalmente. Me parece que va a generar más ruido interno cuando se discuta, ¿sabes qué? La suspensión de las PASO. Ahí va a ser mucho más ruido en ese es un temazo. Que Juntos por el Cambio. A ver, le vamos a preguntar justamente a Jorge Antonio Romero, Frente de Todos de Corrientes, hombre que votó en contra de la interrupción voluntaria del embarazo. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un gusto. Igualmente. Bueno, a ver, diputado, recién estábamos hablando con Fernando y con Débora. Digo, usted no votó como votó mayoritariamente al resto del bloque. ¿Esto le genera algún tipo de inconveniente en la convivencia diaria? O supongo que no, ¿no? ¿O cómo está el tema adentro? No, de ninguna manera. Igual que en el 2018, el bloque, en ese momento del Frente para la Victoria, como ahora, la autoridad del bloque y la resolución de todos los diputados era dar libertad de acción. Cada diputado votemos a conciencia y de acuerdo a sus convicciones. Es decir, así que no existió en el 2018 ningún tipo de inconveniente y tampoco va a existir ahora, ¿no es cierto? Porque cada uno votó de acuerdo a lo que creía conveniente o de acuerdo a su conciencia o sus convicciones. Entonces, esto no va a traer ningún tipo de secuela. Se respeta la posición de cada legislador, de lo que cada uno entendía de cómo tendría que votar, ¿no? Así que, no va a haber ningún tipo de inconveniente. ¿Qué tal, diputado? Débora de Urrieta lo saluda. Y respecto de la vez anterior, ¿notó diferencias a la hora de debatirlo dentro del bloque y también en el recinto? No. Tal vez en el año del 2018 hubo más conversaciones. Ahora por el tema de pandemia, que no estamos prácticamente juntos, no hubo tanto intercambio de opiniones. En el 2018 sí, se habló dentro del bloque, pero siempre con el mayor de los respetos y dando libertad de acción a cada uno, ¿no es cierto? Ahora tal vez no hemos tenido reuniones para analizar en conjunto el tema, porque, bueno, por el tema de pandemia, que no nos pudimos juntar, tal así que yo ni siquiera viajé, lo hice remotamente. Así que, pero sí, la instrucción del bloque era dar libertad de acción y que cada legislador vote a conciencia. Jorge, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Jorge, ¿cuál fue la sensación que tuvo en la noche de ayer, en la madrugada de hoy? Seguir este debate, más allá del resultado, me parece que formó parte de lo que es la historia del Congreso, ¿no? Por este debate trascendental. Sí, más allá de lo que uno esperaba, ¿no es cierto? Que no sea ley en el caso mío, creo que fue una sesión mucho más respetuosa que en el 2018, con mucho menos agravio, tanto fuera como dentro del recinto. Hubo una madurez dentro de cada uno de los legisladores, en cada uno de los expositores. Se habló con el total de los respetos, cada uno expuso sus ideas, no hubo ningún tipo de inconveniente, así que yo salí conforme de cómo fue el tratamiento del tema, ¿no es cierto? Diputado, sí. ¿no?
que también hay que respetarlo. Una consulta, porque hay un tema que uno no termina de, por lo menos yo, de comprender, y es el siguiente. Digo, este no es un proyecto donde, por ejemplo, se vota la baja de la imputabilidad. Un proyecto dice, mira, la imputabilidad tiene que ser a partir de los 16, otro dicen a partir de los 14. Bueno, de acuerdo a cómo se vote, se modifica. Acá lo que digo es lo siguiente. Digo, ¿qué pasaba si, por ejemplo, el proyecto no tenía media sanción o si ganaba el no, por ejemplo? Mi pregunta es porque, digo, no es que los abortos se van a terminar. Los abortos existieron, existen y van a seguir existiendo más allá de lo que se legisle. Digo, ¿no es esto nada más que un instrumento para que las mujeres o las parejas que no tienen acceso a un aborto digno ahora tengan mayores facilidades? ¿No es solamente eso, diputado? Yo entiendo que no. Yo entiendo que lo que el Estado debería hacer es arbitrar los medios para que cada vez exista. Es verdad que existe el aborto. Lo que el Estado tiene que poner todo el esfuerzo de evitar de que cada vez haya menos abortos, porque sí. Desde mi punto de vista, el aborto es quitarle la vida a un niño por nacer, es truncar una vida. Entonces, como entiendo que la vida empieza desde la misma concepción, entiendo que se está quitando una vida. Por eso entiendo que nosotros no lo podemos legalizar de ninguna manera, porque en principio es anticonstitucional, porque todo nuestro régimen jurídico apunta a que el primer derecho que se debe defender es el derecho a la vida. Entonces, sí. Entonces hacerlo legal es en principio anticonstitucional y en segundo término me parece ético. Yo entonces, creo, sí. Evidentemente de que no desconozco de que el aborto existe, de que va a seguir existiendo, pero sí, todo el esfuerzo que debería instrumentar el Estado es en arbitrar los medios para que cada vez haya menos aborto, con la educación sexual, con los sistemas anticonceptivos. Es decir, hay mil maneras con la facilitación de que exista, ¿cómo es? Para que exista adopciones, que se facilite el tema de adopciones. Entonces, en caso de que una mujer no pueda o no quiera tener su hijo, pues lo pueda dar en adopción. Es decir, hay mil formas en que el Estado puede actuar para evitar y disminuir el tema del aborto. Y en el caso de las violaciones o cuando la vida de la madre está en peligro, que sí está habilitado el aborto legal. Pero en ese caso también nos está quitando una vida. Sí, bueno, pero eso está contemplado en nuestro régimen jurídico de hace muchos años. Claro. Jorge, ¿este tema termina en la Corte? ¿El debate? No sabría decir. La verdad que no sabría decir. Seguramente habrá alguien que quiera judicializar. Eso no. Hoy es prematuro decirlo. Primero tiene que pasar al Senado, ¿no? Y, claro. Jorge, usted es un hombre del peronismo, digo, ¿qué se hace frente a algo que es absolutamente común, o por lo menos acontece, que es que aquella pareja o aquella mujer que tiene recursos se procura un aborto en alguna clínica ilegal, pero con elementos quirúrgicos y sanitarios medianamente aceptables? Y la que no tiene, que es el gran problema, la que no tiene termina muriendo o termina con graves problemas de salud. Eso es lo que me parece que no se resuelve votando en contra. Volvemos a lo mismo. Sí. Lo que hay que evitar es que se produzca el aborto. Sí, pero pasa, sí, claro. Hay que instrumentar los medios para que se... Y eso de que las familias más acomodadas sean los que pagan y los más vulnerables son los más perjudicados, yo no sé si están así. Si uno mira quiénes son los que tienen más familia numerosa, vas a ver que tienen los sectores más vulnerables. O sea que son las personas pobres son los que menos abortos hacen. Y a veces porque no pueden tener la plata para pagarlo, a lo mejor. No sé. Puede ser, no es una opinión, la verdad, no es una verdad, digo, es una hipótesis nada más, sí, claro. Está bien. Está bien. Sí, también. También. Jorge, ¿habló con los senadores de la provincia de Corrientes?
Tengo conocimiento que 2 de los senadores van a votar en contra y la senadora Almirón va a votar a favor. Senador, diputado, mira, hablando de lo que va a pasar en unos días nada más en el Senado, que es un partido clave, yo decía el senador, estábamos hablando con el diputado Jorge Romero. Diputado, muchas gracias por su gentileza y hasta cualquier momento. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos, la palabra del diputado Romero. Sí. ¿Tenías ese número vos, Fer, de que en Corrientes habría por el momento en el Senado 2 votos negativos y 1 positivo? Brailla Pocar votó en contra en el 2018, Espínola votó en contra en 2018 y Almirón había votado a favor. Estaba mirando el detalle, hay provincias muy emblemáticas en el voto celeste. Una es Corrientes, donde hay mayoría celeste. Otra es Formosa. En Formosa, la verdad, la mayoría... Todos votaron en contra. Exactamente. Otra era, por ejemplo, la provincia de San Juan, ¿no? En San Luis esta vez vino más mixturada la cuestión, pero estaba notando Corrientes, Formosa y también la provincia de San Juan, muy, muy celeste el tema, ¿no? En cambio, Río Negro, verde, todos verdes votaron. Verdes. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta ahí Río Negro, porque ahí fue donde hay un voto indeciso hoy, ¿no? Que es de una de las senadoras nacionales por la provincia de Río Negro, que ahí tienen que definir, ¿no? Sí. Respecto a qué es lo que van a hacer. Bueno, sí, esto creo que tiene que ver un poco con la historia. Alguna vez nos explicaban, me explicaba el diputado Diciá, como hombre de Río Negro, yo le decía por qué se vota de esta manera. Y él me parece que da una explicación sociológica histórica bastante atinada. Él dice que las provincias del noroeste son provincias más antiguas, con mucha presencia religiosa, con muchas tradiciones, familias clave en la historia de cada uno de los territorios provinciales. En cambio, la Patagonia es más nueva, ¿no? Sí, es más aluvional. Bueno, yo soy de allá. Exactamente. Pero las ciudades son muchos más jóvenes. Exactamente. Por ahí no hay mucha más inmigración, menos tradiciones, efectivamente. Bueno, y otra provincia también que tiene una fuerte discusión sobre ese tema es la provincia de Córdoba. Sí, claro. Bueno, ahí Córdoba, también. ¿qué pasó con Córdoba? Es una mixtura. Porque en Córdoba hubo votos, se cambiaron abstenciones por votos celestes esta vez. Claro. Los 4 federales. Claro. ¿Con qué independencia se mueven los 4 diputados? Sorprenden siempre. Sí, y te marcan la agenda. Por ejemplo, tema Vicentín no se terminó mandando porque los 4 salieron a decir que no iban a acompañar el proyecto y te pueden dar vuelta a una votación. Y lo que hoy hablábamos, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado con si no tenía 131 como terminaba teniendo el oficialismo? ¿Qué pasaba con Valdés? ¿Se iban a multiplicar las presiones con Valdés, no? O con algunos cordobeses. Claro. Sí, pero yo creo que venían tranquilos que llegaban con los Vos votos. fuiste la que dijiste, no sé qué pasaría si había más paridad, ¿no? Me parece. Y yo creo que si hubiese... Lo que se buscaba es marcar la diferencia. Para mí se notó una diferencia, listo. Era el objetivo. Me parece que sabían que a lo mejor no era un número que no era 131, tampoco son 150 votos. No fue como la de los 1000 días que salió 190. Pero estaba claro que tenía como un techo de cristal la oposición para superar los 100, no llegaba a los 120. Era un problema. Claro, y además, recordemos, 2 años atrás, los 129 votos recién se consiguieron pasada la medianoche. Sí, faltaban 2 horas para... sabía realmente qué era lo que iba a pasar. En esta digamos, sesión, se arrancó la sesión con 123 y 124 a favor. Pero faltaban muchos definirse. Y por lo bajo, algunas definiciones ya se iban marcando por declaraciones periodísticas, a lo mejor en algunos casos de algún diputado, algún canal local de su provincia, de su región. Pero lo cierto es que no hubo tanta, digamos, especulación hasta el último momento. Y en el Senado, fíjate qué paradoja, ¿no? Porque hay que ir a contar fino, pero si mirás, lo primero que tenés es que justamente el gran cambio es la capital federal. Claro, totalmente. Se va Pinedo, se va la anterior senadora, también respondía al PRO, también votaba en contra. Varela. Efectivamente, Varela. Y llegan Tagliaferri y el exdiputado Martín Lustó, el senador Lustó, ¿no? Que Lustó, siempre cuento lo mismo, pero que Lustó pidió que su acompañante de la boleta fuera alguien pañuelo verde. Fue determinante a la hora de armar las listas. Y yo no sabía que fue un tema, claro, porque yo pregunté por Álvaro Lamadrid, de Lamadrid también. Y me dice, no, de Lamadrid va a votar verde porque fue un tema que se planteó en la campaña, efectivamente. Y si mirás los números, ahí va a estar la diferencia clave. Si hay 1 o 2 votos, están ahí. La compañera de fórmula o quien iba a acompañar a Lustó en
en el cargo Sí. de senador nacional y va a ser la senadora, como senadora, candidata a senadora nacional, Lierman. Cornelia Lierman. Mira vos. Ah, bueno, sí. Claro, exdiputada, 8 años diputada, claro. Había vencido su mandato de 8 años de diputado, había tenido mucha participación. Gran había socia de Polledo en el, Claro. en el 2018. Y había manejado la Comisión de Relaciones Exteriores, venía con muchos pergaminos para ser candidata candidata a senadora acompañando a Martín Lustó en la elección pasada, buscando una banca en el Senado Nacional, y estos condicionamientos y estas conversaciones o propuestas de Lustó llevaron a que de la ciudad estén buscando, y bueno, Tagliaferri era ministra de Desarrollo Social de... Después me explicás, digo, pero ¿y por qué le dieron por qué tenía tanta banca Lustó, no? Porque digo, era la verdad, porque medía bien. Porque medía bien, claro, seguro. Bueno, haber sido las condiciones que puso para ir a la lista. Vamos a otra protagonista muy interesante por todo lo que pasaba en la coalición cívica, que son pocos, pero también había un lío, digo, uno de los discursos más duros fue de la diputada Campagnoli, por ejemplo, pero el presidente, Maximiliano Ferraro, el titular del bloque, es absolutamente verde, ¿no? Y tuvimos el caso de la diputada Lechman, que cuando arrancó la sesión ella pidió que se aplace para después del 6 de enero porque viene la Navidad. Exactamente. Entonces, por un respeto a los creyentes, a los católicos, lo que ella solicitó, que obviamente no ocurrió, fue que se pospusiera la sesión. Ahora, una integrante justamente de la coalición cívica, la diputada Alicia Terada, una diputada muy cercana a Elisa Carrió, decía esto, a ver. La verdad es que en este proyecto, por ejemplo, se denomina interrupción voluntaria del embarazo. Un hermoso juego de palabras que faltan a la verdad. Porque cuando hablamos de interrumpir, hablamos de que se interrumpe para continuar algo. Pero en este caso no se interrumpe para continuar algo. Se interrumpe, se elimina lo que diría el ministro Ginés González García, un fenómeno, porque él considera que no es un ser humano. Y sin embargo, nuestra legislación dice que desde la concepción ya es un ser humano, que es esa esencia de ser humano que por supuesto tiene un grado de evolución. Otro error o otra cosa que también es una falacia es hablar de la despenalización del aborto. Porque si leemos el artículo 18, vemos que esa figura se mantiene, que establece una pena para la gestante en caso de causar su propio aborto o que consiente que otro se lo haga, pasado las 14 semanas. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Hasta las 14 semanas es un fenómeno? ¿No existe? ¿No es nada? ¿O es la nada misma? Y a partir de la semana 15, sí es un ser humano. Y si la mujer consiente o se provoca el aborto, entra en una figura. La verdad es que hoy se habló también respecto de la oportunidad y la necesidad. Y sinceramente, como diputados de la Nación, también tenemos que hacer caso a lo que la sociedad nos está diciendo, cuando hay un 60% de la sociedad argentina que está rechazando enfáticamente el tratamiento y la aprobación de esta ley. Bueno, ahí estamos. Después estábamos, mientras le escuchábamos a la diputada Terada, estábamos hablando con Débora y con Fernando sobre esto, que efectivamente es un punto en el que también hizo hincapié en su momento el diputado Fernando Iglesias, es que después de la semana 14 no hay despenalización de la mujer que requiera un aborto. Bueno, era parte de los cuestionamientos. En este caso Terada votaba en contra, pero Fernando Iglesias votaba a favor. Vamos a saludar a María Rosa Martínez, diputada, ¿cómo le va? La saluda Carlos Méndez, ¿qué dice? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, bien. Bueno, me imagino que conforme con el resultado de esta mañana, ¿o no? Sí, totalmente, muy conforme. Estamos contentos, porque es una larga expectativa. La media sanción de diputados en el 2018 fue muy alentadora, y bueno, tener esta media sanción y que pase al Senado también nos entusiasma mucho. Esperamos que allí sea ley. Sí. Diputada, justamente el tema que planteaba recién la diputada Terada, digo, se habló en comisión, se debatió esta cuestión que la mujer que intente una interrupción voluntaria del embarazo después de la semana 14, bueno, no está habilitada legalmente, pero además tampoco está despenalizado el hecho. ¿Se discutió en comisión eso? ¿Cómo se planteó?
No, a ver, habilitada legalmente está porque el Código Penal habla de causales y esta ley que aprobamos ayer, o hoy, ya no me acuerdo muy bien. Hoy. Sí. Hoy. Sí. Tiene que ver con eso, por un lado de penalización hasta la semana 14 y por otro lado de causales. Las causales están previstas en el Código y creemos que esta posibilidad del sistema mixto hace que si la mujer atravesó por un abuso, una violación, una situación de violencia, o ocurrió con una persona con alguna discapacidad, pueda acceder al aborto. O sea, las causales nunca estuvieron penalizadas. Claro. Ahí hay una interpretación un tanto caprichosa. Por un lado van a votar en contra y por el otro lado cuestionan el sistema mixto. Me parece que es un poco una excusa. Lo conversamos en comisiones, por supuesto, y además estuvimos con una semana muy intensa de reuniones desde la mañana hasta la tarde informativas. Sí. Este planteo de que no habíamos podido discutir lo suficiente, la verdad que es en alguna medida falso, porque el proyecto se discutió intensamente en el 2018, yo no era diputada, pero sí militante peronista y feminista, y por supuesto lo seguí y calculo que muchos de los diputados que están sentados allí también lo siguieron, y esta vez tuvimos un proyecto que para mí recolecta lo mejor de la campaña, de la propuesta de la campaña, que está hecho con mucha conciencia de qué significa el proyecto, también investigando en proyectos en otros países, en Latinoamérica y en Europa, o sea que recoge lo mejor de los proyectos ya aprobados y tuvo una discusión intensa, tal vez no larga, pero sí intensa. Sí. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. ¿Qué ocurre en los casos que un hospital, se hablaba de esta objeción de conciencia, que no es objeción de conciencia porque es una institución, si en una zona una persona no puede acceder al aborto porque en la institución más cercana no hay nadie que se lo practique? ¿Esa misma institución le debe pagar un pasaje para que acceda? ¿Cómo se manejaría en esos casos? Sí, mira, hola Débora, es una cuestión particular, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, el ministro Goyán, yo soy diputada por la provincia de Buenos Aires, garantizó que la red que existe en las regiones sanitarias garantizaría la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo dentro del sistema público. O sea, no hay un 100% de objetores en los radios que involucran las regiones sanitarias. En el interior del país, lo que estamos diciendo es que tiene que haber garantía de acceso a derecho, por lo tanto, el sistema público debe garantizar en algún lugar de ese sistema público de acceso a las personas que deciden la interrupción que pueda acceder. Y en el sistema privado, lo que estamos proponiendo, porque se incluye en el programa médico obligatorio, es que si el sistema privado al que accede la persona no tiene solo objetores de conciencia, garantice el traslado en una institución similar a la que la persona tiene acordada. Por supuesto que, a ver, la aprobación no va a significar que de un día para el otro todo el sistema funcione a la perfección. Va a haber que seguir trabajando, por supuesto, en la reglamentación y en la implementación. Hay provincias que se han declarado como provincias objetoras, pero la ley es una ley de orden público. O sea que es una ley que rige para todo el Estado nacional y habrá que ir haciendo las adecuaciones. Y yo estoy segura que las mujeres, el movimiento de mujeres y diversidad en cada lugar va a seguir militando y trabajando y por supuesto la responsabilidad del Estado Nacional de la implementación. Claro. María Rosa, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. María Rosa, ¿qué lectura hace usted por la importante, a mí me pareció importante el número de funcionarios del Gobierno Nacional siguiendo el debate? La ministra Alcorta o la secretaria Vilma Ibarra, prácticamente las 20 horas estuvieron en el Congreso. Hola Fernando, sí, la verdad que creo que ha sido muy importante, como ha sido muy importante que la presentación la haya hecho el Ejecutivo Nacional, el gobierno de Alberto y Cristina, porque en realidad no existen antecedentes, por lo menos en Latinoamérica, de que los ejecutivos presenten el proyecto. Nosotras creemos
que hay un avance muy importante en derechos al existir el Ministerio Nacional de las Mujeres. También estuvo la ministra de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y también estuvo nuestra queridísima Dora Barranco, que para nosotros es asesora presidencial y es una referente muy importante de que hayamos llegado a este punto. Y por supuesto la ministra Gómez Alcorta, Vilma Ibarra, que fueron autoras del proyecto, también Mariana Galmarini, o sea, había una serie de funcionarias nacionales. Estuvo Ginés en varias oportunidades, conduciendo, también estuvo la secretaria, en este momento no me está, Carla Bisotti. Carla Bisotti, sí. Estuvo Fernanda Raberta, ¿no? Sí. También. Fernanda, Fernanda fue diputada en el 18, de Quilmes, Mayra Mendoza. La verdad que estuvimos rodeadas amorosamente por funcionarias y compañeras exdiputadas. También la mencionamos a Juliana Di Tulio, a Diana Conti, que han sido artífices. Araceli Ferreira, Araceli también estuvo en la Cámara. Fue muy alentador que ellas estuvieran acompañando, Diputada, una consulta que la planteaba, creo que era Mariano Espesapri, me parece que es muy, muy atinado lo que él planteaba, que es lo siguiente. Fíjate que, uno tiene el 70% del bloque del Frente de Todos votó verde y el 30% votó celeste. Pero vos tenés núcleos, provincias como Formosa, como Corrientes, con mucha mayoría de voto celeste. San Juan también. Y si todos, tanto la oposición como ustedes planteaban, las demoras en instrumentar la ESI, esto es la escuela de sexualidad para los chicos y chicas en colegios secundarios, si eso se demora, si eso se atrasa, lo mismo pasa con los protocolos para casos de abusos, si no puede pasar lo mismo con la instrumentación de la IVE en provincias que son como muy refractarias. ¿Qué se puede hacer hoy o qué se puede hacer desde el Estado Nacional, diputada? Pero mira, en todas las provincias hay algunos compañeros y compañeras yo no digo celestes y verdes, yo digo ampliación de derechos, acceso a la salud. ¿Sabes por qué? Porque es una contradicción falsa. Durante el gobierno anterior se instaló eso de las rivalidades. Y la verdad es que nosotros no estamos diciendo a ninguna mujer, a ninguna varón trans o lesbiana tenés que abortar. Claro. Lo que estamos diciendo es que existe este derecho. Sí, claro. Y en paralelo que existe este derecho, existe la posibilidad de cobertura durante 1000 días para aquellas personas que en algún momento dudaron de seguir con un embarazo por situaciones apremiantes a nivel económico, puedan saber que durante 1000 días, o sea 3 años, el Estado garantiza el derecho de esos niños. Y me parece que lo que vamos a tener que seguir haciendo es trabajando. Si vos me decís, si me preocuparía más que la ley no salga. O sea, creo que tenemos que trabajar por la aprobación, que es un marco regulatorio muy importante, que significa un gran avance en términos de derecho y de salud pública. Y lo que sigue va a ser que la implementación también esté acompañada. Sí. Mira, creo que nunca hemos aflojado en lo que son demandas y tampoco ha sido fácil. Yo ayer mencionaba que la lucha por los derechos de las mujeres siempre ha sido objetada, como que no es el momento, ha sido férreamente opuesta. El patriarcado se ha opuesto insidiosamente al avance de derechos de las mujeres. Creo que fue parte del discurso de Cerruti, me parece eso, ¿no? Creo que parte del discurso de Gabriela recogía eso, ¿no? El momento en que se vota el derecho de la mujer al voto, el cupo, el casamiento entre personas del mismo género. Nunca era el momento, se indicaba, ¿no? Exacto, nunca era el momento, nunca era la oportunidad. Y nosotros hemos tenido grandes luchadoras por los derechos. Ayer se mencionaban, inclusive se mencionaba a Milagro Sala y pedíamos la libertad de Milagro. Y sin ir más lejos, a Cristina, a nuestra vicepresidenta actual, que no le ha sido fácil ni ser presidenta ni ser vicepresidenta, siempre se la ubica en el foco y no es el foco de conflicto, sino las medidas que se toman. Entonces, yo creo que hay que tomárselo con calma. La implementación va a ser posible una vez que salga la ley y en la medida que vayamos, yo digo, develando, sacando velos de hipocresía, porque nuestra
sociedad tiene que saber que el aborto ocurre más allá de que sea legal o no, y que lo que tenemos que hacer es garantizar dignidad, porque hemos generado una sociedad que culpa sistemáticamente a las mujeres, que se olvida de la responsabilidad de los varones, sí, que intenta invadir la privacidad y la autonomía de los cuerpos femeninos y de la posibilidad no solo de los cuerpos y de las cabezas de las mujeres para poder decidir. Entonces, apelamos a otro tipo de sociedad. Diputada, una consulta, casi es una consulta generacional. Digo, usted conoce lo que pasa en el ámbito de la provincia y la pregunta es esta. Digo, ¿qué datos tiene del ministro Goyán y de autoridades como CREPLAC sobre la predisposición o no de los médicos o médicas a intervenir en la interrupción voluntaria del embarazo? Porque hablando yo con colegas más jóvenes, yo contaba que hace 20 o 30 años, la verdad que para los médicos ginecólogos y los médicos de mujeres, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo era como una palabra prohibida, era como un ser marginal el que se dedicaba. Digo, ahora han cambiado los tiempos, pero me parece que tal vez no hay tanto médico que esté entre los 50 y los 60 dispuesto a esto. Tal vez es una cuestión generacional, pero quería saber si tenía alguna data de lo que pasa con el plantel de médicos de la provincia, ¿no? Mira, yo más que consulta con el doctor Goyán o CREPLAC, que sí consultamos durante la informativa, que nos aseguró que en la provincia de Buenos Aires es posible garantizarla a través del sistema de redes. Creo, como vos decís, que hay una generación de médicos y sobre todo de especialistas vinculados a la ginecología y a la obstetricia, que tiene una visión bastante hegemónica de dominación por el cuerpo de las mujeres. Sí. Y además cuando analizan la situación hablan de útero, cuello, ovario, bastante cuesta que hablen integralmente. Pero hay otra generación de médicos, que son generalistas, que son los que han garantizado hasta ahora la interrupción legal, las consejerías, el asesoramiento, pre, post, aborto, durante la interrupción. Así que yo tengo mucha confianza en esa generación de médicos que en la provincia de Buenos Aires y en el territorio donde yo vivo, que soy de Almirante Brown, han desarrollado en 15 unidades sanitarias consejerías y posibilidad de acceso a la interrupción legal del embarazo con mucha amorosidad. En esos casos, y además rescato mucho las consejerías comunitarias, que son mujeres de la misma comunidad capacitadas para realizar consejería. Y bueno, y apuesto a las nuevas generaciones, sobre todo a esta especialidad de los generalistas, la generalista. Sí. Diputada, a ver, usted la nombró a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El proyecto ya está en el Senado. La vicepresidenta va a convocar plenario de comisiones ya la próxima semana. Es posible que el jueves busquen dictaminar, que el 29 el proyecto llegue al recinto del Senado Nacional. Digo, esa celeridad que se va a dar y que se puede llegar a dar en el Senado, ¿usted lo ve como un compromiso de Cristina con el proyecto o hace falta que Cristina salga públicamente a avalar el proyecto? No, mira, yo creo que Cristina hará lo que deba hacer y lo que quiera hacer, lo que corresponda hacer. Cristina para mí es una de las referentes más importantes de nuestro espacio político, dirigente más importante, y hará lo que ella crea conveniente. Lo que seguramente va a pasar es que en el Senado vuelva a haber informativas, en las comisiones haya dictámenes y se lleve al recinto para la votación. Me parece que Cristina fue muy clara en la votación anterior del 2018, cuando planteó su pertenencia a un movimiento nacional, popular, democrático, feminista, y creo que ese es el avance más importante para nuestro espacio político, pero las leyes que se aprobaron durante su gobierno y durante el gobierno de Néstor Kirchner son el piso de derechos que nosotros necesitábamos para este tratamiento. La ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la de salud sexual y reproductiva, la de educación sexual integral, son ese piso de derechos, porque no se avanza nada más que por voluntad gubernamental, sino que hay procesos históricos que van acompañando ese piso de derechos. Las jóvenes que hoy se expresan en la calle son hermosas mujeres integrantes de la diversidad
que se han desarrollado, que han crecido, como decía la diputada Esteves, en un espacio, en un tiempo donde estos derechos se pudieron ejercer y conquistar. Así que yo espero que... ¿Tiene algún conteo o poroteo de cuánto daría la votación en el Senado? No, mira, mis expectativas, a medida que avanzamos, como pasó en diputados, algunos diputados y diputadas hayan ido comprendiendo que no estamos impulsando a nadie a la interrupción voluntaria del embarazo y que somos militantes de ambos proyectos, desde los 1000 días y de la interrupción voluntaria del embarazo con derechos. Y yo confío en que nuestros senadores y senadoras sean lo suficientemente comprometidos con la dignidad de las mujeres y la diversidad para que sea ley. No tengo poroteo, confío que sea. Ahí estamos, la palabra de la diputada María Rosa Martínez. Diputada, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Muy bien. Gracias a ustedes siempre. Y vamos a otra protagonista presencial. Decía Fernando que estuvo 20 horas viendo lo que pasaba abajo en el recinto. Hablamos de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer, Género y Diversidad. Esto decía Gómez Alcorta cuando ya eran las 7:30 de la mañana, cuando ya estaba el resultado puesto. A ver, la ministra. Ha sido un debate muy respetuoso dentro del ámbito del recinto, un poco beligerante, por suerte. Los cambios que se introdujeron desde el proyecto original para el dictamen fueron parte de consensuar y obtener las mayorías necesarias con todos los bloques. Hemos trabajado, hemos escuchado y hemos incorporado, creo que les diría, la gran mayoría de las propuestas que se habían hecho, y efectivamente pues cada bloque entendemos que también lo ha trabajado, o algunos lo han trabajado en el Senado, para asegurarnos obtener los consensos necesarios. Primero hay que decir que el 2018 logró trasversar el debate, el marco del Senado. Se debatió la clandestinidad del aborto y la legalidad del aborto en todos los ámbitos sociales, culturales, atravesó familias, trabajos, ámbitos educativos, y eso hizo posible centralmente que el aborto deje de ser un tema tabú en términos sociales. Tanto es así que hay que reconocer que en el 2019, en la campaña electoral, pasó a ser un tema de pregunta de los candidatos. Hablo masculino porque eran todos varones. Y efectivamente creo que parte de lo que escuchamos acá, que es justamente un debate más enfocado a las ideas y mucho más respetuoso, también está vinculado a ese proceso que vivimos social, culturalmente y también en términos de las instituciones. Bueno, recién la mencionaba también la diputada María Rosa Martínez. Hablamos de Malena Galmarini, que es la titular de AISA, pero además una militante del sector pro-IVE. Malena Galmarini, por favor. Por segunda vez en 2 años tenemos una media sanción. Agradecerle profundamente a las diputadas, a los diputados de la Nación, que nuevamente escucharon, entendieron, comprendieron a las mujeres argentinas, escucharon, entendieron y comprendieron qué nos pasa cuando tenemos que tomar esas decisiones que son trascendentales para nuestra vida. Continuar un embarazo o no continuarlo no es lo mismo. No es lo mismo, no depende de las mismas cosas, no nos permiten hacer luego las mismas cosas, y es fundamental además que la maternidad sea deseada, que no sea una imposición. Así como queremos que nadie va a obligar a nadie a interrumpir un embarazo, también queremos que nadie obligue a nadie a continuar con un embarazo cuando no lo desea. Parte de la felicidad de las mujeres es poder desarrollarse, y esa felicidad solo se va a hacer si puede ejercer plenamente sus derechos. Así que creo que ya hicimos la mitad de un camino difícil. Ahora, con prudencia, hemos aprendido de la experiencia anterior, con prudencia, a seguir trabajando, a seguir convenciendo, a seguir persuadiendo a senadoras y senadores que todavía pueden tener una posición distinta, y con mucho respeto habrá que explicarles cuáles son las razones por las cuales estamos convencidas de que
la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, un dato que tiene que ver con el Senado, que es un final muy cerrado, que hay que recordarlo junto con lo que pasa con los senadores de la capital respecto a lo que acontecía hace 2 años y medio. Otro dato es que hace 2 años y medio Omar Perotti era senador, el actual gobernador, y se abstuvo. Fue uno de los pocos que se abstuvo. Sí. Esta vez su reemplazante, cuando asumió como gobernador, llegó el correspondiente reemplazo, ya anticipó que vota a favor de la interrupción del IVA. Exactamente. Senador Miravella. Exactamente. También de Rafaela. Exactamente. Así que es un dato que también le da un poco más plus a la posición del oficialismo. Bueno, me contaba Frakelli, que estuvo toda la noche trabajando, que había algunos encuentros reservados donde participaba el presidente de la Cámara, Sergio Massa. ¿Y quién más estaba? ¿Quién vio, Frakelli? A ver, los ministros estaban o en el Frakelli palco... de paso entró y comió ahí, ¿o no? No. La medialuna. No. Sí. En el palco, los ministros y funcionarios estaban o en el palco que da al recinto de la Cámara de Diputados o en el Salón de Honor. Sí. Y ahí hablaban, obviamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ahí estamos viendo imágenes. Sí, ahí tenés. Ahí está Ginés González García, Sabina Frederick, estaba estuvo la diputada Gómez Alcorta. Sí, exactamente. Por momentos también, en algunos momentos de Vilma Ibarra, claro. Vilma Ibarra, que también estuvo siguiendo muy de cerca el proyecto. Y también servía la presencia de los funcionarios para aclarar algunas dudas que podían tener los propios diputados nacionales, oficialistas o opositores. Sí. Y en algunas reuniones, en algunos momentos, se han sumado algunos presidentas de las comisiones que estuvieron trabajando el tema, Cecilia Moró y Mónica Macha. Y también se sumaron algunas senadoras nacionales. Exactamente, sí. Básicamente la representante de Mendoza, porque lo que quieren es que en la medida de lo posible no haya cambios en el Senado para terminar esto, porque si hay cambios el 29 tiene que volver acá. Sí, seguro. Entonces estaban tratando de que hubiese un solo proyecto. El otro dato que habían dejado trascender por allí a la tarde, no sé qué escuchaste vos, Débora, pero algunos anticipaban la posible venida de Alberto Fernández. Eso te iba a que decir. en ese momento a la tarde estaba en un reencuentro presencial con Cristina Fernández en la ESMA, en una entrega de premios a grandes combatientes por los derechos humanos como Lita Boitano y otros. Pero se habló de la posibilidad, lo que dijeron después cerca del presidente es que preferían que esto se siga manejando dentro del ámbito que comenzó. Es un tema del Parlamento, así que no tenía nada que hacer el Ejecutivo y esa opción la habías escuchado también. Sí, estuvo, ya te decían desde jefatura de gabinete el 99% que llega, que viene. Y después, conforme fueron pasando las horas, empezó a desactivar esa posibilidad y al rato nos enteramos que estaba en la ESMA. Me parece que te digo, porque yo no sé, no terminaba de entender, pero en la oposición no había comodidad con esta presencia de funcionarios. Puede ser que no esté la comodidad o incomodidad la presencia del presidente, de Alberto Fernández, pero estuvo gran parte del gabinete. Pero esos ministros algunos no les convencía demasiado. Hubiesen preferido mayor abstención, pero bueno. Y además después lo que te puede pasar es que si no se sanciona la ley... ¿Se acuerdan lo que le pasó al ministro Guzmán cuando fue al Senado por el presupuesto? Me acuerdo. Que el presupuesto no se sancionó y volvió. Y estaba ahí sentado en un palco. Entonces, desde el punto de vista político, me parece que hay lo que hizo el gobierno nacional es una apuesta fuerte. Claro. Se juega gran parte de su capital político, porque además no solo fue una promesa de campaña. La promesa de campaña fue que el proyecto llegue al Congreso y que se discuta la promesa, uno puede decir, Alberto Fernández la cumplió. Ahora, la idea también es que para el oficialismo es que se salga aprobado y la presencia de los funcionarios marca el compromiso del gobierno para con este proyecto. Yo por eso, viste cuando anticipan viajes antes del resultado de las elecciones, que a veces tienen que pegar la vuelta a mitad de camino. Yo acá cuando vi tanto ministro dije, la diferencia debe ser mayor, debe haber más de 131 votos. Es cierto que es amplia respecto a lo que tenía la oposición. 117 es poco. Pero yo cuando veía tanta presencia digo, deben estar comodísimos. Yo me imaginaba alguno más, pero bueno, me equivoqué. Que no sé si muchos más, pero los 129 los tenía. Ahora, para el 29 que no se resfríe nadie, ¿no? Bueno, o capaz al revés, que se resfríe alguno,
no se conecta o no levanta la mano, entonces yo pienso bien positivo y ella dice... Mira, una opción... A ver, dale. Es que algunos no estén. Una opción es subir, creo que se hizo con el matrimonio igualitario, algunos que estaban en contra lo subían a un avión, lo mandaban a China, no me acuerdo, alguna gira presidencial para que no voten en contra, porque en el Senado tenés los votos. Sí, claro. Sí, sí. Es bueno, era un tema tan peliagudo como este, exacto. claro. Entonces, una posibilidad que siempre se barajó era esta, de que, bueno, subimos a algún senador. El tema es que con la pandemia se te empezó a complicar. No lo puedes subir a ningún avión. Y alguno de cabotaje, a lo mejor, y ¿no? También. Y también hay que... Hoy hablaba que algunos decían que Cristina Kirchner podría apostar a ser ella la que desempate. Mira vos. Con los números tan ajustados. Pero... ¿Vos le preguntaste a la diputada Martínez si tenía dudas sobre el voto de Cristina? No. Si hacía falta un compromiso mayor de Cristina. Porque mayor militancia. Y uno ve que en los últimos, digamos, desde que el proyecto Alberto Fernández lo envió al Congreso Nacional, no hubo declaraciones de Cristina Kirchner respecto a este proyecto de ley. A ver, hay señales de Cristina. Una de las señales es que el proyecto apenas llegó al Senado en el día de hoy, ya hizo circular rápidamente el proyecto que se discute en 3 comisiones, a partir del día lunes, ponerle fecha a cuándo puede llegar el tema a tener dictamen de comisión, que se habla el próximo día, la semana que viene, el próximo jueves, y ponerle fecha también al proyecto que llegue al recinto. No, y lo que fue el encuentro de la ESMA, me parece que también, después de la segunda carta de Cristina en poco tiempo, me parece que distiende un poco la situación, ¿no? Me parece que... Y en paralelo igual estaba sesionando el Senado, que fue algo que se planteó también durante toda la sesión. Sí, por eso fue una visita relativamente breve, efectivamente. Volvió para cerrar la sesión, pero uno de los que plantean era eso, que justo el día en que se debate el aborto se está, por otro lado, planteando lo que para algunos era el ajuste a la jubilación. Generó eso. Pero me parece que otra vez en el tema de la foto estaba esta cuestión que se manejó bien la sorpresa, porque creo que esta reunión no estaba prevista, ¿no? Yo estaba así, de golpe vi la foto. Exactamente, pero bueno. Sorpresa. Así que nada, aquí estamos con el resultado puesto ya, 14 votos de diferencia en lo que tiene que ver 131-117, les recuerdo, la diferencia en la votación de diputados, 7:30 de la mañana, y ahora lo que viene en el Senado, ¿no? Donde lo que tenemos como información es que no habría demasiados cambios, me parece, ¿no? No. Justamente... La idea del oficialismo, la idea del gobierno es que no haya cambios. Claro. Que no se cambie ni el texto, digamos, que se va a poner a discutir a nivel general, ni tampoco en particular ningún artículo. Cualquier cambio, el proyecto tiene que volver a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados. Lo que plantean es que tenga una dinámica similar, todavía no se oficializó, pero que vengan expositores a favor y en contra del aborto, que se trate la semana que viene en plenario, y que a la par también se trate el tema de los 1000 días, y que lleguen las dos al recinto el día 29, para ya cerrar el año con el aborto sancionado. A mí me resultó interesantísimo, porque este es un proyecto del oficialismo, ¿no? Y digo, y que te lo voten Waldo Wolf y Fernando Iglesias, y que no te lo vote Eduardo Valdés, por ejemplo. Claro. Es atípico, exactamente. Igual esto hay que decirlo, Eduardo Valdés sí apoyó la despenalización de las mujeres. Hubo unos que apoyaron yo tenía entendido que eso subsanaba lo que después planteaba Terada, que según Terada no. Que es en qué condición queda aquella mujer que requiere una IVE después de la semana número 14. Efectivamente. Claro, por eso Fernando Iglesias ponía esto de establecer un límite de las semanas. Hoy yo hablé con la diputada, hablamos acá con la diputada Bernaza, bueno, es muy peronista, me dijo, bueno, pero es cierto que hubo otros discursos. A mí me pareció muy concreto, porque viste que tenían 5 minutos y te querías expandir mucho, a veces no te daba el tiempo. Y la que fue muy concreta fue Josefina Mendoza, ¿no? La diputada del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, que ella dijo, este es un tema sanitario. Ella dijo, mirá, abortos hubo, abortos hay y va a haber, tratemos de que haya igualdad de condiciones para todos, que me parece que es la mirada más concreta. Porque después tenés miradas como la que vos decías, yo coincido, fue un discurso muy profundo el de Graciela Camaño, por ejemplo. Sí, en contra. Pero Graciela Camaño tenía más minutos. Tal cual. Efectivamente. Sí. Cuando vos tenías poco... y lo que se mostró, por lo que vos estás señalando también de Josefina Mendoza, se mostró la postura de cómo fue, digamos, el trabajo que se hizo dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Mucha presencia o muchos votos a favor del proyecto de IVE por parte del radicalismo y muchos votos en contra
al proyecto de aborto por parte del PRO. Exactamente, sí. Vamos con otro de los momentos emotivos. Hubo varios, ¿no? Gente contó historias personales muy duras, historias familiares, pero Blanca Osuna, internada estaba Blanca Osuna, bueno, y pasaba esto, por favor, a ver. Tengo el orgullo, además, de sentirme parte de un gobierno popular y saber que en esos procesos realmente ahí vamos dejando marca en esta historia, que de ningún modo es en contra de la vida, por el contrario, es una apuesta al amor, es una apuesta a la justicia, es en contra de la miserabilidad de estar expuestos sin tener herramientas para defenderse, es la potencia que da además esa conjunción de nuestra organización, de los feminismos, de nuestras comunidades organizadas y reclamando, y un pueblo y un gobierno que se escuchan, que se atienden, que se comprenden, que conjugan en esta ley entonces una respuesta para adelante. Por eso, señor presidente, por mi parte, la verdad el orgullo de poder participar en este debate. Mis felicitaciones a quienes han venido trabajando y militando y además a quienes en estos momentos acá en la ciudad de Paraná y en muchísimos pueblos y en muchísimos lugares están movilizadas por esto, que implica un avance, que implica una Argentina mejor, que implica para nuestro gobierno y los que vengan una altísima responsabilidad, porque esta ley sola no alcanza y todos sabemos que es así. Así que gracias, presidente, y la verdad lo hacemos a este voto para que sea ley por las jóvenes, por las pibas, por mis nietos, por mi nieta, por mis hijas, por las miles de chicas que ya no están y por las que van a venir y van a recordarnos a nosotros haber cumplido con nuestra palabra. Nada más, pero nada menos. Gracias. ¿Y saben cómo terminó esta historia? Con la diputada Blanca Osuna, que está internada por COVID, retada por los médicos, que le dijeron, diputada, usted no se puede emocionar y no puede elevar el tono de voz porque está con algunas complicaciones por COVID. Así que bueno, después de esto, los retos de los médicos con Blanca Osuna. Pausa, ya seguimos. Gracias Premios TAL por elegir a DTV. Los Premios TAL reconocen la labor de las televisoras públicas en Latinoamérica. Gracias por las 3 nominaciones. DTV, el periodismo en el Congreso con Karin Cohen. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. La diputada, la presidenta de la Comisión de Niñez han tenido una experiencia... Un programa periodístico en vivo con toda la información de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. DTV Documental, Ley 27.499. Ella tenía sueños muy grandes. Ley Micaela García. Su nombre es la ley que obliga a los funcionarios y las funcionarias públicas y a las personas que trabajan en el Estado a capacitarse en perspectiva de género. TV, el periodismo en el Congreso, especial coronavirus. La ocupación del sistema de salud. Con Melina Fleiderman. Mientras se intenta dominar la curva de la pandemia. Un programa periodístico especial sobre el COVID-19 y la pandemia. Gracias Premios TAL por reconocer una televisión de calidad. Somos DTV, el periodismo en el Congreso. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos.
La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, para ayudarnos, para acercarnos. Porque nadie se salva solo. Porque somos un pueblo solidario y sabemos que, unidos, trabajando codo a codo, vamos a salir adelante. Para cuidar lo más importante, para cuidar la vida. Para llegar a todos y a todas, el ingreso familiar de emergencia llegó a casi 9 millones de personas. ANSES, seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Esto es DTV, el resumen. Estamos hasta las 21. Estamos con Débora Durieta, estamos con Fernando Fraquelli y saludamos ya a la diputada del Frente de Todos de Capital, Gisela Marciota. Diputada, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Me escuchan bien? Bien, ahí estamos, perfecto. Ahora tenemos voz e imagen. Diputada, una consulta. Los números indican que prácticamente el 70% del Frente de Todos votó a favor y el 30% en contra. Recién hablábamos con el diputado de Corrientes, Romero, que votó en contra. Las diputadas formoseñas, los diputados formoseños votaron en contra. Digo, ¿había algún trabajo, alguna tarea en el Frente de tratar de convencer a los reacios o no, Gisela? Bueno, a ver, en realidad no por convencer a los reacios del propio Frente, sino, bueno, mi intención era convencer a todos y a todas aquellos diputados y diputadas que no acompañaban el proyecto en general, fueran de la fuerza que fueran. Digo, no había una discriminación en ese sentido, sino que la verdad que yo quería que la mayoría acompañar el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo, independientemente de la fuerza política a la que representen en sus bancas. ¿Y se prosperó o se pudo convencer a alguien o le parece que, bueno, que ante convicciones o decisiones ya previamente tomadas era como difícil avanzar o intentar modificar algún voto? A ver, creo que hubo una etapa de convencimiento que fue previa a la sesión de ayer, digo, y que fue sobre todo en los últimos 2 años. Creo que ahí fue donde se notó que hubo un cambio. No sé si, yo a veces digo, cuando se llega al recinto a veces es muy difícil lograr ese convencimiento porque además es muy poco el tiempo que uno dispone para poder hablar. Yo ayer trataba, por lo menos en el momento que a mí me tocó hacer uso de la palabra, yo quería convencer a los que estaban votando en contra o a quienes todavía estaban en duda o a los que se iban a abstener. Digo, bueno, que acompañen, ¿no? Porque súmense a esto que tiene que ver con ampliar derechos, súmense a esto que tiene que ver justamente ayer en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Me parecía tan importante de la democracia para nosotros en Argentina, ¿no? Que estaba funcionando el Congreso a pleno, debatiendo a pleno el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, con un tema que genera obviamente un montón de opiniones y muchísimo debate. No, me parecía como tan emblemático, tan importante que acompañaran y que se sumaran a este Día Internacional de los Derechos Humanos acompañando un proyecto que tiene que ver. ¿Y hubo milagros, Gisela? ¿Hubo milagros o no hubo milagros? En el sentido, no, porque digo, se pudo convencer, ¿cambió alguien, te parece? ¿O esos 131 que tenían como base fue el número que terminó cerrando como el más factible? No, el número fue más alto de lo que, o por lo menos de lo que yo esperaba.
o sea, fue más alto. Así que algún milagro hubo en el camino. Sí. Justamente yo iba a preguntar lo contrario, si no esperaban más votos. ¿Qué tal, diputada Débora Urrieta? La saluda. Estábamos hablando antes... Hola, ¿qué tal, Débora? ¿Cómo le va? Estábamos hablando del rol de Cristina en el Senado, donde los números están más ajustados que en diputados que ya damos por descontado que iba a avanzar la ley. ¿No esperaría más militancia o campaña, que ella se sume más abiertamente para que más senadores terminen de convencerse? Hay unos 4 o 5 que aún no están entre los, a ver cómo decirlo, los indecisos. A ver, es un tema que yo entiendo que es muy sensible. A mí me parece que lo que hay que apelar es a una explicación que es la que se intentó dar ayer. No, bueno, entiendo que no habrán escuchado todos los discursos porque fue una sesión de 22 horas, larguísima, pero la verdad que el objetivo era que quedara claro, primero, cuál es el rol que tenemos como legisladores y legisladoras en general, sea uno diputado, senador, digo lo mismo, da igual, pero uno está y tiene la responsabilidad de legislar para todos y todas los argentinos y tiene que dejar sus convicciones religiosas en la puerta del Congreso a la hora de ingresar para legislar para todos y todas, y después en su vida personal y particular, obviamente ejercer la religión que sea con sus convicciones y con su fe religiosa. A mí me parece que eso es importante de trabajar para que se empiece a legislar en ese sentido, cosa que justamente la interrupción voluntaria del embarazo de alguna forma no permite, porque se mezcla, ¿no? El tema de las convicciones religiosas de muchos diputados y diputadas. Algunos otros no. De hecho, muchos han dicho que tienen sus propias convicciones religiosas y que las dejaron de lado en pos de legislar. Y me parece que eso es sumamente rescatable y valorable, y creo que tiene que ver con el sentido de la ética, de la responsabilidad que uno tiene que tener a la hora de representar en la Cámara de Diputados a los ciudadanos y ciudadanas que lo votaron. Me parece que hay que trabajar en ese sentido y llevar a la revisión del voto en ese sentido, pero no por convencer como si el otro, digo, desde el respeto y desde desde el profundo respeto a esa convicción, esa fe que se pueda tener de la religión que profesen, que no importa, digo, cuál sea la religión. Me parece que tiene que ser ese lugar sin, obviamente, ningún tipo de presión, porque me parece que ayer se tuvo un debate que fue sumamente respetuoso, que fue muy interesante y que demostró que el Congreso y que la Cámara de Diputados estaba funcionando a la altura del debate que se estaba teniendo. ¿Y cuál es el debate que se está teniendo? Es el que dijo el presidente Alberto Fernández. Es: ¿el aborto se va a realizar dentro de la salud pública o fuera de la salud pública? Claro. Eso es lo que tiene que resolver el Congreso. Es eso. Sí, claro. Gisela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Gisela, hola, Fernando. Muy bien. Gisela, los 131 votos se lograron a partir también de poner en discusión el proyecto de los 1000 días de acompañamiento a la salud de la mujer, de la mamá y de los bebés. Yo creo que sí, que influyó mucho, que fue un proyecto complementario y que fue mejorando la versión que se trató en el 2018, acompañado de este proyecto del programa de los 1000 días para acompañar hasta los 3 años a las mamás que decidan continuar con su embarazo y que tengan una situación de riesgo y que estén en una situación de vulnerabilidad. Y que me parece que justamente lo que estaba demostrando, bueno, fue lo que planteaba, en realidad fue algo que es un programa que ya se venía instrumentando en la provincia de San Juan, que cuando el ahora presidente Alberto Fernández en campaña visitó la provincia, se interesó por ese programa y ya a partir de ese momento dijo que quería hacer algo a nivel nacional respecto de ese programa. Cuando también en la campaña se compromete con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, de enviarlo al Congreso de la Nación, eran como dos cosas separadas, ¿no? Y que el 1 de marzo, cuando va a la Asamblea Legislativa, no sé si se acuerdan, en el discurso del 1 de marzo, él dice y se compromete a mandar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo de la mano también con el del programa de los 1000 días. Y ahí se unifica todo, y a mí me parece que esa fue una instancia superadora en cuanto al rol del Estado, ¿no? Que el Estado tiene que estar presente en contener todas las situaciones. Tiene que contener tanto a la mujer que decide no continuar un embarazo, por las razones y los motivos que sea, como a la mujer que quiere continuar con su embarazo por las razones y los motivos que sea, y contener esa situación de vulnerabilidad para que el niño o niña
crezca contenido por ese estado, si está en situación de vulnerabilidad, para que no sufran las consecuencias posteriores. Entonces, hasta los 3 años es muy importante esa presencia, ¿no? ¿Alcanza con esa ayuda? Hoy tenemos cerca del 64% de los chicos son pobres y 4 de cada 10 reciben AUH. Y aún así, la pobreza entre los chicos, más de la mitad son pobres. ¿Alcanza con esta ley o hace falta más? No, yo creo que nunca alcanza, que nunca es suficiente. Digo, a ver, no tiene que haber ni un niño pobre en la República Argentina, ni un niño o niña pobre en el planeta en general. Me parece que nunca son suficientes esos recursos y esas herramientas que se usan del Estado para contener la pobreza. Lo que hay que trabajar es para contenerla lo mejor que se puede dentro y con la mejor decisión política posible para contener eso, mientras se tiene que trabajar seriamente en la erradicación de la pobreza. Pero bueno, es un camino a recorrer, entendiendo que se recibió un país que ya no hace falta que lo hablemos, que estábamos en una situación complicadísima en el 2019 cuando asume el presidente hace exactamente un año, que obviamente se vio empeorada por una situación tan extraordinaria como la pandemia que se vivió a nivel planetario, que no es algo que le pasa a la República Argentina, sino que es algo que le pasa al mundo entero, con nuevas condiciones, con nuevas realidades, con nuevas costumbres, supuestamente una nueva normalidad, que esperemos aún nos extraña la normalidad anterior, pero no sé si vamos a volver a esa normalidad, ni siquiera con la vacuna. Creo que hay cosas que ya cambiaron y no sé si vamos a volver a ese tiempo que tanto añoramos. Diputada, una consulta, que no sé si ha tenido este diálogo con alguien de su bloque o otro bloque que se oponía a la IVE, que yo trato de entenderlo hablando con los sectores que se han opuesto. Digo, si uno votaba a favor del proyecto, bueno, queda claro que a partir de ahora, si esto se transforma en ley en el Senado, la atención de la IVE podrá ser en los hospitales públicos y con equidad, más allá de que tengas o no recursos. Pero si vos votaste en contra, el tema es que no cambiaste nada. Digo, porque la única opción es que seguirá la clandestinidad. No es que vos decís, bueno, yo voto en contra y se terminan los abortos. Eso no pasa. Digo, ¿ha hablado de esta cuestión que es como central con gente del propio bloque o con gente que votaba en contra, más allá del bloque o el espacio? Mirá, es un tema central como vos planteás y que la verdad que se planteó durante todo el debate, durante todos los debates, no solamente en el debate de ayer, que es el último. Sí, vi lo de comisión. Por eso, todos los debates que se tienen previamente en comisión y debates que se vienen teniendo en los medios de comunicación desde el 2018, cuando se trató por primera vez, y todo lo que generó, ¿no? Todo ese debate tan largo, además de meses y meses, desde el 2018, que se pone muy en la agenda de la política y de los medios de comunicación el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. El tema es que, yo insisto, y lo dije ayer cuando me tocó hacer el uso de la palabra en el recinto, que se escudaron en un eslogan para votar en contra de la interrupción voluntaria en el 2018 y ahora lo replicaron ayer, con esto de salvar a las 2 vidas, ¿no? Y la verdad que yo lo que planteaba era, bueno, escudándose en ese eslogan, que es una falacia, en definitiva, porque escudándose en ese eslogan no están salvando a ninguna. Sí. Y están condenando también a la madre a la posibilidad o de morir o de quedar con consecuencias que en el momento que quieran tener un embarazo deseado quizás a veces no pueden porque tuvieron un aborto mal hecho. Entonces me parece que justamente es central lo que vos planteás, pero también es central poder llevar el terreno de la discusión a que el aborto existe, sucede, es un hecho concreto y real. Y es como lo dijo el presidente Alberto Fernández, o sucede dentro del ámbito de la salud pública o sucede fuera del ámbito de la salud pública y en la clandestinidad, con todo lo que eso implica. Y jorobando a la persona que no tiene recursos, además. Absolutamente, que son las mujeres que mueren. Las mujeres que mueren son las que no pueden pagar un aborto hecho en condiciones de salubridad y que les pueden no solo llevar a la muerte, como decía, sino a veces dejarlas con la imposibilidad de tener un embarazo deseado en el momento que ellas quieran tomar esa decisión. Y me parece que este es el punto central que no se termina debatiendo porque se entra en una discusión filosófica, metafísica y religiosa respecto de cuándo empieza la vida, cuándo termina la vida. Y en definitiva, eso es algo muy individual y personal. Porque, a ver, quien considere que la vida comienza desde el minuto 1 de la concepción, obviamente que no va a interrumpir su embarazo. Claro. Y esta ley no obliga a que lo hagan. Exactamente. Esta ley solamente incorpora al sistema de salud a las personas y las contiene
que sí tomen la decisión de interrumpir el embarazo. Entonces me parece que cuando se lleva al terreno filosófico o metafísico o religioso esta discusión, se pierde el eje central de la cuestión, que tiene que ver justamente con que el Estado tiene que contener estas situaciones porque suceden. Desde el 83 a esta parte murieron 3.000 mujeres por abortos clandestinos, por abortos ilegales, por abortos mal realizados. Y bueno, estas 3.000 muertes se podrían haber evitado. Una ley como esta evita este tipo de situaciones. Y además es falso, porque usan datos falsos a veces para confundir quienes están en contra, como que, por ejemplo, que si se legaliza el aborto va a haber más abortos. Falso. No, claro. No tiene absolutamente nada que ver. Lo demuestra el caso de Uruguay. En Uruguay hace ya 8 años que tienen la interrupción voluntaria del embarazo legal y no hubo más casos, sino que disminuyeron los casos de interrupción voluntaria del embarazo y por supuesto que tienen el índice de mortalidad más bajo de toda Latinoamérica respecto a esta situación y nosotros tenemos uno de los índices más altos. Diputada, perdón, la aparición del misoprostol me parece que hizo que bajaran los costos, pero en las reuniones de comisión, digo, ¿en algún momento apareció lo que puede ser la tarifa de una interrupción voluntaria del embarazo en una clínica ilegal? ¿Alguien mencionó alguna cifra? Uno se quedó con el número que dio en su momento Cecilia Moró contando su dolorosa experiencia personal, pero ¿se manejaron cifras en algún momento o no? No, ayer hemos hablado de cifras sabiendo que existe un negocio enorme alrededor de todo lo que es ilegal y todo lo que es clandestino. Obviamente genera un negocio detrás, un negocio económico muy caro. El tema de los valores de la pastilla de misoprostol o de lo que sería un aborto ya quirúrgico, no se habló en términos económicos de eso, a pesar de que, bueno, sí, uno, por ejemplo, las pastillas de misoprostol de 7.000 pesos, 8.000 pesos, un aborto seguro dentro de la clandestinidad puede estar alrededor de los $1.000. Obviamente que no tiene acceso cualquier mujer a ver, esta es la gravedad de la situación. Esta es la gravedad de la situación, porque además la mujer que tiene la decisión de interrumpir el embarazo lo va a llevar adelante. Y lo va a llevar adelante, además, en una situación de criminalización. En lugar de lo que se planteó ayer, se criminaliza a la víctima en este caso, se la obliga, si no, a ser madre sin tener ganas, quizás de una situación de violencia. Digo, hay tantos casos, digo, que no vienen o sea, la verdad que no importa por qué una mujer decide interrumpir el embarazo. A mí me parece que lo más importante también es eso, ¿no? Que justamente esta ley lo que viene a poner sobre la mesa es, no nos importa el motivo por el cual una mujer decide interrumpir un embarazo. Estamos. Diputada, usted tecnológicamente se maneja sin inconvenientes. Algo pasó que se oscureció la cámara, digo, ¿eh? No, porque a veces... Bueno, ¿viste? Ya sé, porque estoy sin luz, la tengo apagada. Vuelvo, la prendo y vuelvo. No. Se empezó a oscurecer. Sí, por eso. Yo dije, a veces si tuviese más años decimos, bueno, no, pero a Gisela le puedo decir. Ya vengo. Bueno, dale. A ver, ahí estamos. Bueno, porque algo había pasado. Algo se había oscurecido, pero bueno. Se hizo de noche. La verdad que un tema, me quedé pensando, $1.000, el aborto quirúrgico, $1.000. Carísimo, sí, imagínate. Dólar que sea, 149.000 pesos, porque ahí no te van a pedir. Ahora estoy mejor, ahí. Ahí estamos, no. Y estábamos hablando del... Ahí estoy mejor. Impecable. Estábamos hablando del costo, que no lo teníamos, pero $1.000 para un aborto quirúrgico, obviamente que es absolutamente prohibitivo para la enorme mayoría de las y los argentinos, ¿no? Efectivamente. Ahora, Gisela, más allá de... Por eso le importa. Sí. No, pero digo, más allá de lo que usted estaba señalando, ayer tuvo posibilidades de hablar con las funcionarias del Gobierno Nacional que estuvieron en el Congreso y con las senadoras que también pasaron por la presidencia de la Cámara, reuniéndose también con distintos legisladores nacionales, digo, para hablar un poco las expectativas que hay, el debate que ya se trasladó al Senado Nacional. A ver, lo que hablamos y sobre todo la ministra es muy optimista respecto de lo que pueda pasar en el Senado en los próximos días. La verdad que el objetivo, la idea es tener esta ley antes de fin de año y que sí, que se apruebe en el Senado y no que pase como la última vez que fue en el Senado donde
donde no se pudo, y donde no se retrocedió, se llegó a un punto, digo, de ya no salida. Pero bueno, hay mucha expectativa en que esto este año sí sea ley. Yo creo que es muy necesario y que sería una muy buena forma de terminar un año que fue muy malo para todos y para todas. Y sería una muy buena noticia y muy necesaria, porque estamos hablando de salud pública y de ampliar derechos que se necesita tanto, y sobre todo teniendo en cuenta en esta situación tan complicada que estamos atravesando. Me parece que sería una muy buena forma de terminar el año. ¿Y qué expectativas hay en esas provincias que, por ejemplo, las legislaturas se declararon pro vida? ¿Cómo, van a trabajar fuertemente en esos lugares, en caso de que se sancione la ley, obviamente? ¿Tienen pensado alguna estrategia para avanzar allí y que todas las mujeres de todo el país puedan tener un acceso a un aborto legal y gratuito? Bueno, después estará la ley, espero que esté la ley, después estará su reglamentación. Y después el trabajo, obviamente, de los distintos ministerios con sus ministerios correspondientes de las provincias, para después esto bajarlo a lo concreto y a la realidad efectiva, ¿no? Es un trabajo, esto no va a ser que se aprueba la ley, que tengamos ley a fin de año, y espero que así sea, y que el 1 de enero esto se esté haciendo una realidad efectiva. Esto es un trabajo, primero una reglamentación y un trabajo de los ministerios en forma conjunta con los ministerios de cada una de las provincias, y después cada uno de los ministerios de las provincias con sus respectivos hospitales en cada una de sus circunscripciones. Consulta, diputada, cuando esto se trató hace 2 años, en el PRO no hubo rupturas, pero la recomposición de los vínculos, estaba Los Penato, que era muy pro-IVE, por ejemplo, estaba otras diputadas, Carmen Polledo, que se oponía. Bueno, la revinculación costó un poquito. Digo, en el Frente de Todos hubo diputados importantes cercanos al propio Fernández, que votaron, por ejemplo, en contra. Digo, ¿puede quedar alguna secuela o la cuestión se normaliza en un tiempo breve? No, bueno, yo no sentí eso. A ver, yo no sentí ninguna rispidez y espero que ninguno de los compañeros del bloque lo haya sentido, porque, es un tema en el que cada uno toma la determinación. Por lo general, uno siempre acompaña al bloque. Y este es un tema donde en los bloques en general, en todo el Congreso de la Nación y en diputados, como pasó ayer, cada diputado toma su decisión individual y personal para votar, y yo respeto profundamente eso, y respeto, por más que yo no esté de acuerdo, es parte de las reglas de la democracia, parte de las reglas del poder legislativo y parte de la libertad de cada uno de tomar la decisión. Yo no estoy de acuerdo, yo hubiera querido que esto saliera justamente por unanimidad de la Cámara de Diputados ayer, y que todos y todas acompañaran. La verdad que me hubiera encantado que así sea. Pero bueno, entiendo y respeto esa diferencia, a pesar de que por supuesto queda claro que no estoy de acuerdo. Pero no tengo ninguna rispidez con ninguno de mis compañeros ni del bloque, ni de otros bloques que también, la verdad que no. Y no sentí eso ayer, a pesar, insisto, de que me hubiera gustado que todos acompañaran este proyecto. Diputada Marciota, Frente de Todos, Ciudad de Buenos Aires. Diputada, gracias, y hasta cualquier momento. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Buenas noches. Chau, hasta luego. Bueno, estamos en DTV El Resumen. Sí. Vamos a saludar a una protagonista importante de lo que pasó ayer. La diputada, recordamos, Reniszowski, que fue una... Resinovsky Dina, efectivamente, Dina Resinovsky, que fue una protagonista importante con un discurso muy crítico del proyecto sobre interrupción voluntaria del embarazo. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? Buenas noches, Carlos, y ahí a los que están en la mesa. Muchas gracias por este espacio. Bueno, a ver, Dina, primera pregunta. Recién yo le preguntaba a Gisela Marciota cómo quedan las cosas en el espacio del Frente de Todos, donde el 70% votó a favor y el 30% en contra. Digo, por ejemplo, después de lo de ayer, la relación entre los integrantes del PRO, ¿es la misma o, por ejemplo, revincularse con Los Penato cuesta un poco más, o no? No, yo creo que desde el principio nosotros nos planteamos trabajar este tema y cada uno militarlo desde su lugar, pero siempre desde el respeto. Y creo que así como en el 2018 uno puede volver a reconstruir
quizás no va a ser inmediatamente, pero hay leyes que vienen por delante que nos necesitan juntos, así que eso va a ayudar un poco más a poder revincular y sanar por ahí algunas cuestiones que puedan haber quedado en este debate. Perdóneme, usted planteó que si así lo deseaban, que en todo caso sería conveniente, si quieren, separar la Iglesia del Estado. ¿Eso fue una cuestión, me parece, muy pensado o fue parte de algún momento emocional del discurso, Dina? No, fue una parte irónica que lamentablemente, bueno, cuando uno recorta un discurso y no lo pone en su contexto, obviamente se saca todo, como dice el dicho, un texto fuera de contexto es un pretexto. Lamentablemente lo dieron vuelta, pero yo realmente decía que si quieren sacar a Dios porque les molesta, lo tienen que sacar de toda la Constitución, porque la Constitución está basada en la fe judeocristiana. Y entonces tendríamos que rearmar toda la Constitución. ¿En qué sentido? Todo. ¿Qué tal, diputada? Débora Urieta la saluda. ¿En qué sentido ve que está Dios que atraviesa toda la Constitución? Las constituciones de Occidente están basadas en la fe judeocristiana, en el no matarás, no robarás, en eso está basado. Y todas las constituciones del Occidente. Entonces, a eso me refiero. Si quieren sacar a Dios no lo van a poder sacar nunca de ningún lugar, porque está en todo. ¿A Dios o a la idea de Dios? A Dios. A Dios. ¿Y a los ateos qué nos queda? Está en la Constitución. Bueno, pero digo, no solo las religiones judeocristianas hablan de no matar, hay otras que también plantean, el budismo plantea el no matar también, por ejemplo. Y además digo... Pero, a ver, yo también... Sí, no. Yo me refería más porque lo veo que todo el tiempo quieren deshabilitar lo que decimos nosotros por una cuestión religiosa. Lo acaba de repetir recién también la diputada Marciota, de que dejemos nuestras cuestiones religiosas en la puerta. Bueno, yo invito a los diputados que están sumidos en una ideología que dejen su ideología en la puerta, porque en el Congreso lo que se debaten son leyes. Y es necesario sacar ideologías. Entonces, estamos en las mismas condiciones porque, según mi criterio, para ellos su ideología es su religión. Entonces, si vamos a dejar religiones, dejemos todo afuera. ¿Pero le parece que es lo mismo una religión que una afinidad política con algún partido? Creo que ahí no es lo mismo, me parece. Para muchos el peronismo es una religión. No, ¿para quién? Sí. Uno, si recorre un poquito el conurbano, va a encontrar un montón de gente que te dice San Perón. Bueno, pero eso me parece que eso es parte del folclore. Pero esto digo, más o menos he leído la historia de los partidos políticos, del radicalismo, del peronismo, del socialismo, y ninguno lo plantea como una cuestión religiosa. Es cierto que hay cuestiones folclóricas, pero me parece que no superan el ámbito de la religiosidad popular. No es, me parece, la mirada que hay oficial de lo que es el peronismo como partido político o la Unión Cívica Radical, me parece, ¿no? Igualmente yo creo que vivimos en un país libre en donde cada uno puede basar lo que dice en lo que piensa. Y sí, claro. Para algunos será su ideología y para otros será su religión. En mi caso no es mi religión, porque si yo quisiera imponer lo que yo pienso desde la religión, hay un montón de temas en los que yo sería mucho más cerrada. Con respecto al tema de educación sexual integral, si nos pidieran que nosotros opinemos desde lo que dice la Biblia, por ejemplo, no deberíamos ni siquiera avalar las relaciones sexuales extramatrimoniales o prematrimoniales, porque eso es lo que creemos nosotros y hacia adentro de nuestras iglesias es lo que creemos desde lo que dice la Biblia, que se unirá el hombre a la mujer y serán una sola carne. Está hablando de un hombre y una mujer para toda la vida. Y ahí yo tendría que ser mucho más cerrada en muchos otros temas. Y yo en eso soy mucho más abierta, puedo escuchar, puedo votar leyes, pero ahí cuando a mí me dicen, ustedes quieren imponer, no, si quisiéramos imponer, sería mucho más duro lo que nosotros pensamos. No sé si se entiende, claro. Porque nos critican todo el tiempo y no es así, somos muy tolerantes con la realidad, porque hay una realidad y obviamente yo por eso soy una persona que cree que hay que dar educación sexual, pero
cuando todo el tiempo nos descalifican, invisibilizan todo lo que nosotros decimos porque nos tachan de fanáticos religiosos, como pasó el otro día, que fue muy grave lo que hizo la de Victoria Donda, la titular del INADI, de ningunear por una creencia religiosa, y se olvida que en Argentina somos el 15% del país, y no solo eso, 8 de cada 10 personas se consideran cristianos, entre católicos y evangélicos, y lo que pueda decir sobre el fanatismo religioso o censurar a una persona por lo que piensa desde su religión va en contra de esos millones de argentinos. Entonces, yo creo que la clase política, en pos de seguir imponiendo temas, censura a los que creen minorías cuando no son así, no somos minorías. Dina, ¿cómo le va? Buenas noches. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo está, Fernando? Dina, quería consultarla cómo avisora usted el debate en el Senado, porque los números, por lo menos que van trascendiendo, es que hay una paridad, ¿no? ¿Piensa que va a haber presiones hacia los senadores? ¿Y cómo vivió la jornada de ayer la presencia de los funcionarios del Gobierno Nacional? Bueno, yo ayer esta mañana en realidad, cuando se dio el resultado, sí, no, ya a esta hora, y uno también, en mi caso, estuve despierta todo el tiempo, estuve ahí en el recinto y un poco desde el despacho, así que más cansada todavía. Esta mañana cuando se dio el resultado y era 131 a 117, yo veía y decía, bueno, a pesar de que es un proyecto del oficialismo, que hubo desfile de ministros, de secretarios, que hubo presión por parte de algunos sectores del oficialismo hacia sus diputados en las provincias. A pesar de todo eso, lograron solo 2 votos más que el 2018, hablando del sector verde. Lograron que solo 2 más votaran por el proyecto. Nosotros sí tuvimos una baja de 5 diputados de diferencia, de 7 diputados de diferencia, pero no lograron mucha adhesión más al voto a favor. Y eso a mí, por un lado eso, y por el otro, que un porcentaje tan alto, porque uno piensa, es un proyecto de un presidente que lo presenta y para el oficialista es muy difícil votárselo en contra, que haya sido un 30% de los diputados del Frente de Todos que hayan votado en contra, a mí también me da un poco de esperanza de que en el Senado también puedan tomar la actitud de los que votaron a conciencia y no bajo presión. De hecho, una de las diputadas del oficialismo en su discurso dijo, a mí ningún funcionario me va a decir qué votar. Y la verdad que espero, hoy estamos en una situación de 35-33 y con 3 indecisos en el medio, y espero, la verdad, que los senadores puedan votar representando a sus pueblos, primero, pudiendo votar a conciencia, segundo, y sin ninguna presión. ¿Y ya la saludé, diputada, yo también estoy dormida. Sí, ¿Qué opinión le merece el otro proyecto que también se debatió esta mañana, que es el plan de los 1000 días de acompañamiento a las mujeres que optan por por seguir adelante con el embarazo? Mira, con respecto a ese proyecto, me dio mucha pena que lo hayan dejado después del debate de aborto. Hubiera sido mejor hablarlo antes. Primero porque después de una media sanción es muy difícil retomar el diálogo y sentarse y que uno pueda debatir sobre un tema tan importante, para mí mucho más importante que el otro proyecto, porque ya estaban en otra cosa, estaban muchos festejando, sacándose selfies, enviando mensajes, respondiendo a la prensa, y me pareció primero una pena que con un tema tan importante hayan estado en otra. Por otro lado, me dio pena también que no hayamos dado la oportunidad de poder hablar, que se haya hecho la moción, y eso es un colega mío el que la hizo, pero que no hayamos podido tener la posibilidad de hablar. Para mí el proyecto es insuficiente. Nunca dar solo plata va a ayudar a una mujer a que no vuelva a quedar embarazada. Porque acá el problema es que no deja de ser un plan social, no es acompañamiento. El proyecto no es acompañamiento. Y me da pena porque
en el 2018, cuando se dio el otro debate, yo acompañé a una red de ONGs que están en todo el país, son cerca de 200 ONG que están trabajando, y que habíamos conseguido que se les pudiera financiar para la compra de los teléfonos y computadoras para poder instalar el 0800 Provida. Y me da pena porque muchas de las diputadas que ayer votaron, esta mañana votaron a favor de este proyecto que presentó el oficialismo, fueron las que se opusieron al financiamiento, que eran 200.000 pesos. No era nada comparado al bien que iban a hacer estas personas. Y les voy a pedir un segundito, voy a leerles unas cifras de esta ONG, esta red de ONGs, que a pesar de que no pudieron tener el financiamiento por el boicot que hubo por parte de diputadas, pudieron instalar igual gracias a aportes de distintos voluntarios, y hace 20 meses han recibido 583 llamadas de mujeres que estaban en situación de vulnerabilidad de embarazo, 627 mensajes de WhatsApp, han tenido acompañamiento a 1.046 mujeres, 426 nacimientos, 12 casos internacionales que acompañaron, porque lo que tiene el teléfono es que te permite poder atender también mujeres en situación de vulnerabilidad en otros países. Son 396 instituciones las que están trabajando, y la verdad, a mí, cuando me dicen que el Salvemos las Dos Vidas es un eslogan, es hipócrita del otro lado decirlo, porque nosotros sí estamos trabajando por la mujer vulnerable para que pueda seguir adelante, y si no desea tenerlo, y estos 426 nacimientos lo demuestran. Pudimos salvar 426 vidas de niños que estaban condenados a un aborto, porque del otro lado lo único que le ofrecen es eso, y salvamos la vida de las 426 mujeres. Ahora, también. Diputada, una consulta que me parece que era como la parte más importante de quienes planteaban la mirada sanitaria, ¿no? Y yo creo que algo recién hablábamos con la diputada Marciota. Digo, si este proyecto se termina votando en el Senado, bueno, lo que va a haber va a ser atención para las mujeres que decidan abortar en hospitales públicos. La diputada Marciota plantea una cifra para abortos quirúrgicos de $1.000, cosa que sería absolutamente, aunque sea la mitad o el 10%, es absolutamente prohibitivo para el 95% de las mujeres en la República Argentina. Pero el tema es que, digo, yo hasta comparto esto de que a lo mejor hay vida desde la concepción, ¿eh? Ahora digo, si uno vota el proyecto que presentó el oficialismo, pasa lo que estoy diciendo. Ahora, si hubiese ganado el otro, digo, el tema es que no cambia nada, diputada, porque los abortos van a seguir, lo que pasa es que van a seguir de manera clandestina. Esa es la parte que yo no veo como consistente entre los que dicen no votamos esto, votamos en contra. Porque no cambiaría nada. La mujer seguiría en la situación clandestina de tener que abortar en las peores condiciones. Ese es el tema. A este planteo yo te separo en dos partes. Una es, $1.000, ¿tan barato es una vida? Tan bajo no, pero no, diputada. No, coincido con usted. Pero coincido con usted. Eso es un planteo. Pero el tema es que no lo resolvemos ni usted ni yo. Pero no lo resolvemos ni usted ni yo. Si la mujer quiere. No, por eso. Yo entiendo a la mujer que está desesperada, que cree que la única salida es un aborto. La entiendo, pero $1.000 una vida, para mí, caímos muy bajo. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que si hubiéramos dedicado el tiempo que se dedicó ayer en una ley de descarte de humanos, en sentarnos todos los que estamos a conciencia, sabiendo que el camino es la prevención, porque lo dijeron todos, lo dijeron los verdes, lo dijeron los celestes. El camino es la prevención, ninguna mujer quiere pasar por un aborto, ninguna mujer se queda embarazada para abortar, ninguna mujer decide abortar, ¿sí? Entonces, si hubiéramos puesto todo el empeño y todo el gasto público y toda la inversión de los lobbies que hubo para instalar un tema que, como bien dijo la diputada Marciota recién, es un tema de la prensa y de la política, no está en la agenda de la gente, si hubiéramos gastado todo ese esfuerzo en trabajar sobre leyes de prevención, de acompañamiento, políticas públicas y todo, no estaríamos condenando a la Argentina
al fracaso del aborto. Yo creo que seguimos apuntando a llegar tarde. Es un problema que tiene la Argentina. Siempre llega tarde a todo. ¿No es una mirada voluntarista? ¿No es un poco voluntarista decir no va a haber abortos en la Argentina? Porque abortos hay en todo el mundo. No, pero ¿sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Hoy una mujer va a una salita porque cree que está embarazada o va a una guardia del hospital y la primera pregunta que le hacen es ¿querés tenerlo? No, ni siquiera le dicen. Y un tema que tiene esta ley, también la ley de IVE, es que prohíbe al personal de salud decirle a la mujer de que tiene otra opción además de abortar. Pero por otro lado, te hicieron la ley para una política pública de acompañamiento que la mujer nunca se va a enterar porque en el sistema de salud no le van a decir que existe esa posibilidad. No estaría tan seguro yo, pero bueno, no estaría tan seguro. Y no creo que haya un solo sistema de salud, pero bueno. El proyecto de ley de IVE prohíbe taxativamente y condena a un médico si un médico le dice a una mujer que viene y dice estoy embarazada y no quiero continuar, decirle mirá que el Estado tiene para acompañarte. Porque hay muchas mujeres que ante la desesperación económica o social que tienen, dicen no sé si voy a poder porque no tengo los fondos, no tengo los recursos para poder, pero si supiera que el Estado la puede acompañar, no haría el aborto. ¿Y cómo se va a enterar si le prohíben al sistema de salud darle la opción o que haya un cartelito de que el Estado puede acompañar en caso de que desee continuar con el embarazo? Pasa lo contrario. Entonces, también, ¿eh? Pasa lo contrario. Lo que pasa es que el proyecto de 1000 días es un chupete de madera para poder traer votos que eran celestes para votar la ley de aborto. Justamente. Por eso nos metieron juntos. Pero mi duda es la siguiente. Tenemos el caso, por ejemplo, Cecilia Moro, que ella contó su propia experiencia. Le falló el método anticonceptivo. ¿Qué pasa si una persona se cuida, le falla el método anticonceptivo y a la vez sabe que con los planes de acompañamiento como este de los 1000 días no alcanza? ¿Qué tendría que hacer esa mujer? ¿Atravesar? El caso de Cecilia Moró fue hace varios años atrás. Bueno, si le pasa a alguien hoy, digo, 2020. Yo digo, por ejemplo, hoy, 2020, ¿por qué no invertir en camiones del Ministerio de Salud que recorran los barrios, hagan un relevamiento, le digan a las mujeres, ¿vos querés tener hijos ahora? No, bueno, chip. ¿Querés tener? No, chip. Y se le pone, el chip dura 1 año. Después podés tener, además del chip, si querés, como para controlar, tener otro aparte, tenemos preservativos gratis para que el hombre, porque también acá hablemos, ayer el hombre no apareció en todo el debate de aborto y la mujer se autoconcibe, puede fecundar sola y no hablamos de que el hombre también necesitamos que tenga prevención, que se le garantice para no andar embarazando mujeres. El hombre tiene más posibilidades de embarazar a más mujeres por año que mujeres quedarse embarazadas. Entonces, ¿la vasectomía sería aceptada por ustedes, la vasectomía, por ejemplo? Sí, por supuesto, por supuesto. Igual que la ligadura de trompas. Está. Porque la concepción está en el momento en el que... Yo estoy completamente de acuerdo, Dina, pero digo, imaginemos que hay 1000 casos por año que se escapan porque no hubo chip o porque falló. Claro, con 1000, el tema, lo único que hace el aborto, la verdad, la IVE, es habilitar sin diferenciar si tenés plata o no, Dina, porque el resto, la gente que tiene plata... ¿Se entiende? En eso compartimos. Se entiende el porqué, pero también tenemos que decir que si una mujer, estamos condenando a mujeres que están en situación de vulnerabilidad a que la única salida que tienen es el aborto, porque entiendan de vuelta, lo repito, la ley de IVE prohíbe taxativamente explicarle a la mujer que tiene otras opciones, no se le puede decir. Entonces, no sé si van a hacer campañas masivas de comunicación. Pero Dina, cuando no hay ley también la condenás a la clandestinidad, Dina. Porque también estamos trabajando de vuelta mal en llegar a tiempo a esas mujeres. Es como que decimos, bueno, lo dijo ayer Gioja, bueno, entonces, como estoy enfermo, bueno, me matan, porque no voy a poder tener, entonces termino la vida. No le ofrezcamos a la mujer como única salida el aborto. Porque esto es lo que plantean las dos leyes. Las dos leyes. Fue totalmente perverso presentar las dos leyes juntas. Me hubiera encantado que en marzo, cuando el presidente dijo que le iba a presentar y vio que venía la pandemia y que no podía presentar el de aborto, que presentara el de 1000 días. Lo hubiéramos dialogado, hubiéramos traído
personas que están trabajando. El gobierno de San Juan hace años trabaja con 1000 días. El municipio de San Miguel hace años que trabaja con 1000 días. Los hubiéramos invitado a que nos expliquen, hubiéramos enriquecido la ley, hubiéramos armado algo muy lindo, porque si nos ponemos de acuerdo lo podemos hacer, pero no, fueron egoístas en guardarla a la ley de 1000 días hasta el último momento para presentarla con aborto como un chupete de madera para poder torcer voluntades de diputados del oficialismo, del interior, de provincias como San Juan, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Misiones, que se dieron vuelta, Formosa no, que se dieron vuelta, lo usaron por ese motivo el proyecto. Si no, no hubieran tenido los votos, porque en realidad la Argentina no quiere esta ley. El argentino no está entre los 10 temas que más le preocupa al argentino. Entonces, Dina, ahí está el problema. Dina, y no sé, es discutible eso, no hay números, pero bueno. Dina, si avanza el proyecto Hay en el... encuestas y muchas. Si avanza el proyecto en el Senado Nacional y como pretende el oficialismo, principalmente por impulsar el proyecto, termina aprobándose, ¿usted piensa que este proyecto se termina en la justicia, se va a judicializar? Sí, seguro, ya están preparados los amparos para presentarse por inconstitucionalidad, va a tener que dirimirlo la Corte a esto y espero que la Corte no siente un precedente porque esto es una ley que va por encima de lo que dice la Constitución, por lo tanto consideramos que es inconstitucional, pero sí, ya están preparados muchos abogados y juristas de todo el país para presentar amparos y hay un par de diputados que ya dijeron que ellos mismos van a presentarse ante la justicia para pedir la inconstitucionalidad. Tina, la última, muy breve. Digo, usted señaló que había diputados comprados ayer, ¿no? Presionados. No quiero ahondar, yo estoy terminando de investigar para poder presentar una denuncia porque hubo un par de casos de que se le ofreció Porque hasta ahora no vi acompañamiento del resto del bloque, por eso le pregunto. No, yo tengo mi fuente, quiero investigarlo bien antes de poder, pero no estoy diciendo que ni el gobierno, ni una ONG, no sé. Pero hay un rumor bastante fuerte de que se estuvo ofreciendo para cambiar voluntades dinero. Diputada, gracias, buenas noches. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, ahí estamos, los últimos 10 minutos. Dina Resinovsky. Me parece bárbaro a mí, la verdad. Creo que habría que hablar más con Dina, ¿no? Me parece, claro, porque es una posición muy contundente, muy concreta. Bueno, y ayer lo marcó, ¿no? Lo marcó en el recinto. Cuando uno toma las 22 horas de debate, creo que hubo un debate con mucha armonía y diferente a lo que fue en el año 2018. Y si uno tiene que marcar algún momento de algunas diferencias en torno a ese debate fue cuando habló Dina o cuando habló el diputado Ferreira de la provincia de Jujuy. Bueno, ¿no? Digo, lo que pasa es que hablar de que hay diputados presionados, no sé, pero comprados es como muy delicado y muy grave. Sí, la verdad, y sin pruebas, la verdad me parece muy complicado. En este caso ella dijo, ahora va a buscar las pruebas. Sí, pero lo dijo y digo, ¿no? Y además el dato es que no había habido acompañamiento de nadie del bloque, ¿no? Yo no escuché a nadie que convalidara esto, ¿no? Pero bueno, pero me parece que es una posición... válida, hay que escuchar todas las posturas. Y tiene que ver con un armado del PRO en su momento de incorporar a dirigentes evangélicos, ¿no? Y además cuando salíamos a la calle del Palacio había 2 movilizaciones, verdes y celestes. O sea, es cierto que hay una parte del país que insiste en las 2 vidas. O sea, es representativo de una parte del país. La verdad, bueno, después, viste, son subjetivos. Siempre cuando aparece una encuesta te aparece una contraencuesta, ¿no? Además, si es un tema menos importante, entonces no se trata y lo pateamos. Claro, para ahí cada uno es más o menos importante cada tema. Exactamente, claro. Ahí sí yo coincido con aquellas que planteaban que nunca es el momento para plantearlo. Es una ley incómoda, nunca va a ser el momento. Nunca. Vos fíjate que casi nos ponemos de acuerdo con el tema, ¿no? De ponerle que haya 1000 casos al año, digo... ¿Por qué no habilitar a la mujer sin recursos a que vaya a un hospital público, no? Sí, es cierto lo que planteaba, esto de que los 1000 días se podría haber se podría haber tratado muchísimo antes. Pero bueno, es cierto que se utilizó, ¿no? exactamente. Era desde el día cero se sabía esto. Del oficialismo hubo una estrategia política y hubo también una estrategia desde aquellos que están en contra del proyecto de ley. Y vuelve a haber una estrategia del oficialismo cuando hasta la jornada de ayer,
o anteayer estábamos pensando que el debate en el Senado Nacional se iba a trasladar para el año 2021, para febrero. La nueva estrategia del oficialismo fue avancemos rápidamente en el Senado con las comisiones y llevar el proyecto al recinto el 29. No te podés enojar con las estrategias del adversario, tenés que buscar una mejor en todo caso. Tenés que ganar los exactamente. Es válido. Bueno. A ver ahora, ayer un momento particular porque ingresaban representantes de fuerzas de seguridad, bomberos, personal que trabajaba en tareas de contención de tanto el sector verde como el sector celeste, bueno, y un agradecimiento muy particular del presidente de la Cámara, Sergio Massa, con estas palabras. Una breve interrupción. Alguno se habrá preguntado por qué personal policial. Hay personal policial de la Policía Federal, de la Policía de la Ciudad, personal de los servicios de emergencia y personal de seguridad del Congreso. Queríamos aprovechar para agradecerles no por el trabajo con nosotros, sino por 35 grados de calor, por el trabajo que están haciendo afuera, cuidando a quienes de un lado o del otro vinieron a escuchar este debate en la calle. Así que nuestro agradecimiento y nuestro aplauso en nombre de la Cámara de Diputados. Sabemos que van a seguir prestando los servicios, pero queríamos agradecerles en medio de la pandemia cumplir tarea tan esencial. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos, y seguimos con Débora, seguimos con Fernando. Vamos a saludar a la diputada Unión Cívica Radical de Córdoba, Brenda Austin. Diputada, ¿cómo le va? Buenas noches. Carlos Méndez la saluda. ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, recién estábamos hablando con Dina Resinovsky, que planteaba que está trabajando, dice, porque está sumando datos, porque según ella hubo presiones e intento de comprar votos. Yo le preguntaba si esto lo había consensuado algo con diputados de su espacio. No sé, no debe saber usted lo que está investigando Dina, pero digo, ¿supone que puede haber habido algo de eso, diputada, esta mañana cuando se votó o no? No, para nada, no creo. La diputada lo dijo en algún momento de su intervención también. Sí. No, en lo más mínimo, por lo menos no que me conste a mí, en el caso de quienes han acompañado de nuestro bloque, de nuestro partido, ya tienen una posición tomada hace mucho tiempo. Muchos de ellos la vienen empujando, militando, firmantes del proyecto de la campaña. Después, creo que estamos frente a una situación distinta en el caso del oficialismo, ¿no? No se puede decir que que el presidente de la Nación llame a sus legisladores, como se dijo ayer, ¿no? Llamarlos para pedirles que acompañen un proyecto que es una iniciativa del Ejecutivo, que fue un compromiso de campaña del presidente para decirles, bueno, acompáñennos para que esto se pueda aprobar, que se pueda ser leído como una presión. Eso no. Pero claro. entiendo que no se refiere a eso, que es absolutamente legítimo y natural, y que hasta, le diría, se hubiera esperado que hasta el 100% del bloque del presidente acompañe su iniciativa, ¿no? Así que no me parece. Y a la vez también digo, a ver, en sentido contrario nos sorprendió el cambio de algunos diputados, ¿no? que en el año 2018 votaron a favor y ahora votaron en contra. Y nosotros primero le faltaríamos el respeto a esos diputados si saliéramos a decir que alguien los presionó, los extorsionó o algo para que cambien su posición. No lo hemos hecho, no lo hicimos. Seguimos militando con la convicción de que nos asiste la razón desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de los derechos de las mujeres y fundamentalmente desde el punto de vista sanitario, la necesidad de darle a esta problemática de salud pública un enfoque integral, ¿no? Entonces desde ahí se fue trabajando para construir una mayoría sólida, indubitable, que fue la que se pudo expresar en el día de ayer. Diputada, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Brenda, si uno ve la radiografía de la votación de la jornada de ayer, llama la atención, llama la curiosidad también, cómo fue el voto de la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Cómo votaron los cordobeses? Bueno, la verdad que a mí me sorprendió el voto en particular de una de las diputadas
diputadas de Córdoba, ¿no? De la diputada Alejandra Vigo, quien en el año 2018 se había abstenido con argumentos sosteniendo que ella estaba a favor de la despenalización. Bueno, ayer dijo algo parecido, dijo, nosotros presentamos un proyecto de despenalización, bueno, quien se haya tomado el trabajo de leerlo, se da cuenta que es otra cosa. Es un proyecto que es muy parecido al que terminamos aprobando, que despenaliza, que legaliza, que incorpora regulaciones en torno a la objeción de conciencia, que penaliza a aquellos que se convierten en obstructores de las prácticas, pero tiene una particularidad que solamente le quita, digamos, la persecución penal, la amenaza de la cárcel a las mujeres que pueden acreditar que viven en contexto de vulnerabilidad. Para las demás sigue rigiendo, según el proyecto de ellos, la persecución penal, ¿no? Una cosa es que discutamos qué corresponde en términos del sistema de salud público, si hay que asistir o no de la misma manera. Ahora, lo que no cabe duda es que nunca una norma penal puede ser redactada violando un principio tan básico como el principio de igualdad. Así que para mí fue inentendible. El voto de los demás diputados me parece que es coherente, consistente con la posición que ellos venían llevando, pero no en el caso de la diputada, que además aquí en Córdoba ella viene trabajando hace muchos años con temas vinculados con los derechos de las mujeres y había expectativa de que pudiera acompañar la iniciativa. ¿Qué tal, diputada? Débora Brieta la saluda. Recién la diputada Dina nos planteaba esto de que obviamente ella no está a favor del aborto, pero plantea que falta trabajo en prevención. Ella decía que vayan camiones y digamos, ¿no querés quedar embarazada? Bueno, un chip. Digo, no hace falta, fue bien gráfica, no hace falta ese tipo de, trabajar más en la prevención o más campañas. Uno prende la tele o en internet y no hay, la verdad, campañas de prevención. Digo, no sé en los colegios cómo está la cuestión. ¿Qué pronóstico, panorama tenés de eso? Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Lo hemos ido resaltando a lo largo del año. Hay varios pedidos de informes sobre la reducción de lo que fue la entrega de métodos anticonceptivos, que nos preocupó y mucho. El gobierno de Cambiemos impulsó lo que se conoció como el Plan ENIA de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, que tuvo sus primeras pruebas piloto en las provincias del NOA y del NEA de Argentina, el norte de nuestro país, que son justamente las que tienen las tasas más altas de embarazo no intencional en adolescencia. Y el foco está puesto en todo esto que vos mencionás, en la educación sexual, en el rol de las escuelas, en el rol de los centros comunitarios, de la atención primaria, de la salud, de aquellos lugares que son claves para brindar el acceso a las distintas comunidades, de trabajar en la formación de referentes barriales que también acerquen y permitan romper prejuicios. Pero yo lo que sí me permito decir es que cada vez que intentamos dar un paso en esa dirección, siempre encontramos a los mismos actores oponiéndose, ¿no? Yo lo recordaba ayer, lo dije también en la comisión, las leyes de salud sexual y reproductiva, había un sector de la Iglesia que decía que los médicos tenían que tener derecho a poder ejercer la objeción de conciencia respecto a qué métodos anticonceptivos recetar. Sí. Fíjense, ¿no? Entonces, claro que hay una evolución y que hoy nadie duda de que hay que poder ofrecerle a una mujer un chip. Sin embargo, en algún momento hubo quienes militaron porque los médicos y médicas tengan la potestad, la facultad de decir este método no lo prescribo. Seguro, sí. ¿No? Porque hay quienes consideran que hay vida en un espermatozoide. Entonces digo, hay un proceso de evolución en los planteos que tiene que ver con las convicciones religiosas, pero hay otro plano que es el de las políticas públicas. Y esto hay que dejarlo una y otra vez de resalto, y creo que ahí Dina acierta, ¿no? Cuando dice, tenemos que trabajar mucho más en la prevención, y ahí creo que vamos a estar todos los que de buena fe decimos eso y usamos eso no como un argumento para votar a favor o en contra, sino porque estamos convencidos que ese es el camino. Diputada. Que lo primero es darle herramientas a las mujeres, a las adolescentes, a las personas gestantes para decidir. Diputada, muchas gracias. Mire, tenemos que terminar acá. Son exactamente las 9 de la noche. Ha sido una jornada muy intensa. Brenda Austin, diputada, muchas gracias y hasta cualquier momento. Le agradezco a ustedes. Un abrazo. Muy bien. Tenemos que terminar nosotros acá. Señor Fernando Fraquelli, gracias y buenas noches. Gracias. Débora Brieta, gracias y buenas noches.
Aquí llegamos al final. Nada más. Gracias y hasta la próxima. Con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar,